Hola y bienvenidos a la serie de 3 partes de seminarios web del American Floral Endowment AFE para la investigación de botrytis. A lo largo de esta serie escucharemos sobre los últimos hallazgos del Fondo de Investigación de Thrips y Botrytis de la AFE. La AFE es la organización nacional sin fines de lucro que financia la investigación científica para identificar y resolver desafíos dentro de la industria de la floricultura. En 2021, la AFE está celebrando 60 años de proveer para el futuro de las flores. En 2017, luego de escuchar y hacer retroalimentación por parte de la industria, la AFE estableció un fondo de investigación especial para abordar de manera agresiva el control y manejo de Thrips y botrytis. La meta de la AFE de alcanzar 1.5 millones en promesas de contribución fue alcanzada en el 2019, con contribuciones por parte de 24 empresas líder de la industria y organizaciones para apoyar investigaciones nuevas e innovadoras para abordar estos desafíos. Con esos fondos, la AFE ha podido apoyar 8 proyectos de investigación de varios años para reducir pérdidas y producir flores y plantas de mayor calidad. La American Floral Endowment y todos los investigadores desean agradecer a todas las organizaciones que han hecho sus contribuciones en apoyo de esta importante iniciativa. La versión en español de esta sesión la presenta Melissa Muñoz, yo. Soy una estudiante de doctorado del Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales de la Universidad de Clemson. Sin más, vamos a entrar en el tema de hoy, este último seminario. Vamos a tratar cómo crear un programa de manejo integrado para el moho gris, considerando lo que hemos venido tratando en los previos seminarios y una parte de la que vamos a hablar hoy. Entonces, primero que todo, quiero que, así como les mencionaba, vayamos mirando lo que vimos en las dos primeras partes y cómo lo podemos ir enrutando hacia este plan de manejo. Entonces, hay varios principios estratégicos para el manejo de botrytis en nuestros cultivos. Lo primero y muy importante es la reducción de la presión del patógeno en los invernaderos. Y esto lo hablamos en la parte 1. También hablamos cómo la remoción de flores no comerciales, tratamiento de tallos y remoción oportuna de material vegetal hacían parte fundamental de estas prácticas de sanidad en el cultivo. Asimismo, también hablamos de las estrategias de monitoreo, las cuales eran importantes para la detección temprana de la enfermedad y para la remoción oportuna de esta. Y también hablábamos de lo importante que es la creación y manipulación para obtener un ambiente más seco. ¿Cómo lo hacíamos? A través de los ventiladores de flujo horizontal de aire con los cuales removíamos el aire de la superficie del dosel, y también hablábamos un poco en relación al tema de la temperatura y su relación con la humedad relativa. Otro tema que abordamos en la parte 2 de estos seminarios fue mantener la eficacia de los fungicidas, lo cual significa minimizar el desarrollo de resistencia a fungicidas. Y esto, para poder llegar a este punto, es importante entender los roles de los fungicidas multisitios y de los de sitio específico, poder hacer una identificación del desarrollo de resistencia a fungicidas y hacer una evaluación también, si no es posible de la resistencia, al menos de cómo es la eficacia de estos fungicidas en campo. Ahora bien, en este seminario de hoy nos vamos a enfocar un poco en estrategias alternativas de manejo. Estas estrategias alternativas de manejo, pues acá incluimos un poco fungicidas multisitio porque nos van a permitir una rotación para dejarlos de sitio específico para los periodos de alto riesgo y los picos altos de cosecha. Vamos a hablar del calcio como estrategia de manejo. Vamos a introducir un poco el área de agentes de control biológico e inductores de resistencia, en la cual hemos venido trabajando durante este semestre,
y es un proyecto que también está financiado por la American Floral Endowment a través de este fondo de TRIPS y botrytis, y vamos a mencionar un poco el manejo del etileno y su interacción con botrytis. Entonces, acá recapitulando un poquito, los fungicidas multisitio, incluidos el clorotalonil, el mancozeb y estos otros que ustedes ven en la lista, son de amplio espectro, por lo cual pueden afectar diferentes organismos no blanco, es decir, por lo cual también están asociados con una toxicidad más alta. Son una tecnología más vieja, por lo cual ya no se están desarrollando tanto, y los productos, muchos de los productos con mayor antigüedad están siendo o han sido removidos del mercado. Son preventivos o protectantes, por lo cual actúan por contacto y no son curativos. Tienen una eficacia moderada, menor a la de los fungicidas de sitio específico, ya que son de contacto, no entran en el tejido, sino que se mantienen en la superficie del mismo y lo que hacen es que matan las esporas y evitan su germinación. Entonces, esto es básicamente recordando un poco de lo que hablábamos antes, de aquí es importante resaltar el hecho de que actúan por contacto y porque tienen diferentes sitios de acción, tienen un bajo desarrollo de resistencia. Ahora bien, vámonos a entrar en el tema del calcio. El calcio juega un papel fundamental a nivel de estructura vegetal. En la pared celular, el calcio está presente en la lamela media, que es esta parte la que liga dos células vegetales distintas, es la que da esa unión, y en esa lamela media vamos a tener unas cadenas de carbohidratos, de pectinas, y esas cadenas van a estar unidas a través de calcio. Entonces lo que pasa es que entre más calcio haya, es como si adicionáramos más pegante y se va a dar un refuerzo y una estabilización de la estructura de este tejido. También esta formación de este gel o de este pegante, de este colbón, lo que va a hacer es que también actúa bloqueando los sitios de acción en los cuales las enzimas que degradan el tejido, que son causadas por botrytis, van a tener un más difícil acceso para el tejido. Acá les quiero mostrar este ejemplo. Básicamente lo que tenemos son dos células. Esto sería una representación de la hoja. Acá tenemos una espora de botrytis en los dos casos. Los punticos negros representan calcio y acá vemos una condición en la cual tenemos un alto contenido de calcio en el tejido, y acá tenemos una condición en la cual tenemos un bajo contenido de calcio en el tejido. Vemos que en la condición de bajo contenido de calcio, la espora, una vez germina, ya que no existen estas uniones, estos refuerzos entre las células, se permite que haya una penetración y un desarrollo del micelio y de la invasión del tejido mucho más fácil de lo que ocurriría en el caso, por ejemplo, de una condición más alta de calcio en el tejido, que lo que va a hacer es que va a dificultar la entrada del hongo al tejido y la invasión del mismo, con lo cual se da también un retraso en la invasión. Entonces nosotros durante ese proceso de entender un poco cómo es el funcionamiento del calcio y cómo actúa en los tejidos, hace ya un tiempo realizamos esta evaluación. Esto fue basado en un análisis de tejidos, como estoy segura muchos de ustedes hacen constantemente, y lo que hicimos fue mirar la concentración de calcio en cada uno de estos tejidos. Como ustedes pueden observar aquí en esta gráfica, vemos que en el cuadro rojo están en una concentración muy baja, casi un 10% de lo que vemos en las hojas, el contenido de calcio en los pétalos. Esto fue tomando como ejemplo rosas. Entonces lo que hicimos fue tomar pétalos externos, pétalos más
intermedios y pétalos completamente internos que están ligados básicamente a nuestro cáliz, a los estambres, pistilos y ovarios. Y vemos que efectivamente los pétalos son el tejido con menor contenido de calcio. Asimismo, también tenemos que los tallos son el siguiente tejido con menor contenido de calcio en el tejido. Y no es para sorprenderse que son también los pétalos el tejido donde existe mayor incidencia de la enfermedad, son el tejido más susceptible a la enfermedad y así bien también lo son los tallos en segunda instancia. Esto fue resultado de varias evaluaciones que hicimos con envíos comerciales de rosas de Colombia y de otras partes del mundo y básicamente observamos que siempre los pétalos tenían la mayor susceptibilidad a la infección de botritis y que además de tener una mayor incidencia también son el tejido donde la infección se desarrolla más rápidamente. Entonces, a partir de esto, hemos venido buscando estrategias de cómo maximizar la concentración de calcio en el tejido de las plantas para nuestro beneficio y para el manejo de botritis. Entonces, una de esas estrategias, la primera de ellas, es la fertirrigación. La fertirrigación es una estrategia efectiva para llevar calcio a los tejidos que transpiran, como lo son las hojas. A través de la fertirrigación podemos mejorar la concentración de calcio en el follaje. Sin embargo, este no es una estrategia efectiva para que le llevemos calcio a los tejidos de baja transpiración, como lo son los pétalos, los frutos y otros órganos de vida corta y de rápida expansión. Asimismo, también es importante que tengamos en cuenta que las condiciones ambientales pueden reducir la transpiración, por lo cual también pueden estar correlacionadas con una reducción en el transporte de calcio en el tejido. Y acá a continuación les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces, muchos de los nutrientes que recibe la planta, como son el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el azufre, el magnesio, entran a la planta de forma activa y son los que vamos a ver representados en este lado izquierdo de la gráfica. Que entren de forma activa al tejido significa que la planta va a estar usando energía para obtener estos nutrientes y lo va a hacer independientemente de la cantidad de transpiración que ocurre en la planta. Sin embargo, en el caso del calcio, el movimiento y la toma de calcio a través de las raíces hacia la parte superior de la planta ocurre por flujo de masas. Por ende, el movimiento de calcio a través del tejido y la toma de calcio a través de las raíces para la parte superior del tejido depende de la transpiración. Acá vemos un ejemplo en el cual tenemos, tenemos un escenario de baja transpiración que vamos a asimilar como días nublados, frescos, más bien fríos y con alta humedad. Entonces, si estas condiciones se dan, no vamos a tener una alta transpiración en la planta, por lo cual vemos que representamos aquí el flujo de masas con esta flecha delgadita. Entonces ocurre un bajo flujo de masas y por lo tanto también va a haber una baja absorción y toma de calcio. Mientras que si tenemos un escenario de alta transpiración en el cual tenemos un día soleado, cálido y seco, vamos a ver que la flecha se incrementa y vamos a tener un mayor flujo de masas y una alta absorción de calcio. No sé si notaron que en los dos escenarios el flujo activo no cambia precisamente porque no depende de la transpiración. Entonces, esto era en el tema de proporcionar calcio por medio de fertirriego. Ahora vamos a nuestra segunda estrategia de cómo llevar ese calcio, cómo maximizarlo en el tejido de las plantas. Y esa segunda estrategia son las aspersiones foliares.
Las aspersiones foliares son una forma directa de entregar calcio a los tejidos que no transpiran. Es una forma de llevar calcio sin necesidad de depender de este proceso de transpiración y de flujo de masas a estos otros tejidos e incluso para aumentarlo en tejidos que sí transpiran. Por ejemplo, en las aplicaciones de calcio en poinsettias, que son hojas, básicamente se ha mostrado que las aspersiones foliares pueden aumentar los niveles de calcio y reducir la concentración de botrytis, la cantidad de botrytis. Asimismo, es importante que, como les mencionaba en el tema de los fungicidas multisitio que son de contacto, asimismo ocurre con el calcio. Los tejidos que entran en contacto con las soluciones de calcio son los que se van a beneficiar, por lo cual los métodos de aplicación son muy importantes a tener en cuenta. Entonces, como les mencionaba, para el caso de poinsettias, las aspersiones foliares pueden mejorar la concentración de calcio en el follaje y pueden tener una disminución en la severidad de botrytis en estos tejidos. Asimismo, los pétalos de flores simples, como lo son las petunias, que vemos en este caso representadas en esta imagen, a través de la investigación que se ha realizado aquí en Clemson, hemos visto una reducción significativa en la severidad de botrytis tras las aplicaciones foliares de calcio y un aumento en el contenido de calcio en el tejido. Sin embargo, si tenemos otro escenario que no sean estas flores, por ejemplo, en este caso de petunia, donde básicamente lo que ocurre es que un solo pétalo grande se expande, entonces cuando hacemos la aplicación con el botón de la flor cerrado, todo lo que va a estar abierto y en contacto con las esporas de botrytis queda expuesto y protegido con calcio, mientras que si tenemos el caso, por ejemplo, de una rosa o de una gerbera, vamos a tener flores dobles o multipétalo, en las cuales los pétalos, todos los pétalos de la flor no se encuentran siempre expuestos, bien sea a la aplicación de calcio o a la aplicación incluso de fungicidas, por lo cual estas aplicaciones foliares de calcio en estas especies multipétalo no necesariamente nos van a mejorar la concentración de calcio en los tejidos más internos, pero pueden proteger los tejidos más externos y la parte que queda en contacto directo con el calcio. ¿Esto por qué? Porque no existe una translocación de pétalo a pétalo de calcio, por lo que les decíamos antes, porque es de baja movilidad y porque va a depender de contacto. Sin embargo, también es importante que tengamos en cuenta que hay un pequeño efecto en el mismo pétalo que es asperjado. Acá en esta imagen vemos este ejemplito con flores de petunia. Acá en la parte izquierda vemos una flor de petunia a la cual se le inoculó con botrytis, se le asperjó una solución de botrytis y no se hizo tratamiento de calcio de nada más. En esta parte derecha vemos una flor de petunia a la cual se le hizo una aplicación foliar de 1500 partes por millón de calcio y posteriormente se le realizó la misma inoculación, la misma aspersión de las esporas de botrytis y en esta flor de la mitad de la flor fue cubierta y no recibió la aspersión de calcio y la otra mitad derecha recibió aspersión de calcio y vemos que la mitad que recibe la aspersión se encuentra muy bajo desarrollo o casi nulo desarrollo de botrytis, mientras que la otra mitad, si bien se comporta mejor que la que no recibe tratamiento de calcio, pues no se comporta tan bien como la media flor que recibió el tratamiento. Por lo cual decimos que hay cierto movimiento entre el pétalo, pero no hay movimiento de pétalo a pétalo. Acá les voy a mostrar una representación este es un trabajo que realizó Katie Bennett. Ella hizo acá la maestría en el laboratorio del Dr. Faust y ella lo que hizo fue unas evaluaciones de calcio con petunia
Y acá vamos a observar, se tomaron 6 flores de petunias, las cuales fueron tratadas con diversas cosas, como les voy a describir. En este primer ejemplo acá, tenemos flores que fueron dispuestas en cámara húmeda, sin inocular y sin recibir ningún tratamiento, y aún así podemos ver que ocurre la infección de botritis en varias de ellas y empieza un proceso de desarrollo de las lesiones después de 72 horas. Acá tenemos un control que fue inoculado con la solución de esporas de botritis, y acá tenemos unas flores que fueron previamente tratadas con un fungicida, en este caso fue Palladium, que es el mismo switch que más adelante, después de realizado esta investigación, se encontró que había resistencia a ambos fungicidas, por lo cual vemos que no hay un efecto en el control de botritis. También se evaluó una concentración de 400, 800 y 1200 partes por millón de calcio. Y podemos ver que en la de 400 hay un poco de mejoría, en la de 800 vemos una mejoría significativa con respecto al control inoculado y al fungicida, y en el caso de 1200 partes por millón de calcio, vemos que tiene un comportamiento incluso mejor que las plantas que no fueron inoculadas. Entonces vemos que a este nivel de calcio tenemos un muy buen control de botritis. Otra forma en la cual hemos visto que es útil para maximizar la concentración de calcio en el tejido de las plantas, en especial para estas flores multipétalo, como son las rosas, gérberas, son las inmersiones en post cosecha o duchas de alto volumen, las cuales pueden ser implementadas en flores de corte o también para plantas de cama o de maceta se harían pues las duchas de alto volumen. Estas inmersiones o duchas van dirigidas directamente al tejido susceptible, y lo que se recomienda normalmente es también hacer uso de un agente humectante que se adiciona en la solución con calcio para que se aumente el número de tejidos y el mejor cubrimiento de estos mismos una vez el tejido entra en contacto con la solución. Acá en este ejemplo les muestro cómo esto logra que haya una cobertura no solo de los pétalos externos, sino también de los pétalos más internos. Y nosotros hemos visto que esta es una estrategia efectiva para aumentar el contenido de calcio en los pétalos internos, sobre todo en estas especies con pétalos que no están expuestos. Acá básicamente les muestro el ejemplo de cómo se ve esto en la forma real. Básicamente esta fue un ensayo que hicimos con rosas. Una vez que las flores pasaban por todo su proceso de clasificación y empaque, previo al empaque en cajas, lo que hicimos fue, de forma similar a lo que se hace con muchos fungicidas o con peróxido de hidrógeno, son estas inmersiones en solución con calcio por 15 segundos, y básicamente lo que observamos fue esto. En esta gráfica tenemos, pues sería como el eje Y de la gráfica, tenemos la representación de varios días de evaluación, empezando en día 13 y acabando en día 12, y acá cada una de estas columnas de flores representa un tratamiento. En la primera tenemos el peróxido de hidrógeno, que es un tratamiento usado comercialmente. En la siguiente tenemos el tratamiento control con 0 partes por millón de calcio, 1000 partes por millón de calcio y 2000 partes por millón de calcio. Y podemos ver cómo en estos dos primeros tratamientos no existe mucha diferencia entre ambos y hay una evolución rápida de la enfermedad. Sin embargo, a medida que adicionamos calcio a la solución, vemos que se da un desarrollo mucho más lento de la enfermedad
y que a 2000 partes por millón de calcio vamos a tener, si bien algunas lesiones, estas lesiones básicamente empiezan tras el día 7 o 10 de vida en florero, lo cual es muy positivo, sobre todo en este caso específico de las rosas. Ya adentrándonos un poco en el tema de control biológico que les mencionaba al principio, este es un proyecto que hemos venido desarrollando a lo largo de este año con mayor énfasis en este segundo semestre del año, y básicamente tenemos una lista de varios agentes de control biológico e inductores de resistencia que vemos como otra de las alternativas que pueden ser usadas para el manejo de botrytis en diversos cultivos. Esta es la lista que tenemos básicamente hasta ahora. Se han ido adicionando cosas en el camino y la idea es testear estos productos en estos 4 cultivos diferentes. Y acá les voy a mostrar un par de resultados y ejemplos de lo que hemos visto en esta evaluación preliminar. Entonces acá lo que ustedes están viendo es básicamente una caja Petri con medio de cultivo en la cual adicionamos 3 puntos de control biológico. En este caso es uno de los bacillus y en la mitad tenemos un plug o un disco de botrytis que tomamos de un aislamiento previamente obtenido en el laboratorio, y esta es una foto tomada 7 días después de que hicimos esta interacción agente de control biológico botrytis, y ustedes pueden ver que si bien tenemos un crecimiento de botrytis, el aislamiento básicamente lo que está tratando de hacer es como crecer alrededor del agente de control biológico en este caso, pero evita el contacto directo con el agente de control biológico, por lo cual en este caso específico vemos que se dan lo que vamos a llamar áreas de inhibición, que es que no se permite el desarrollo de botrytis. Dado que los agentes de control biológico pueden actuar de distintas formas, es que hemos venido realizando también estas evaluaciones in vitro para ver si las interacciones nos van a dar que hay un menor crecimiento de botrytis por un tema, por ejemplo, de competencia por el espacio y por los nutrientes, o si vamos a tener un tema de antibiosis, que es que el agente de control biológico está produciendo sustancias que son detrimentales para el desarrollo del hongo, o bien ya a nivel planta podemos tener otras respuestas como que el agente de control biológico nos va a activar el mecanismo de respuestas de defensa en la planta. Entonces acá básicamente lo que tenemos es uno de esos ejemplos de estas evaluaciones de varios de los microorganismos que estamos evaluando. En este caso vamos a tener en este lado izquierdo 3 especies de tricoderma distintas, 2 de ellas comerciales, una de ellas experimental, y también tenemos varios bacilos experimentales y 2 compuestos comerciales de bacillus a los cuales les hicimos este procedimiento. Siempre teníamos nuestro control de botrytis y básicamente lo que les mencionaba es que también estábamos pendientes de observar ciertas áreas de inhibición en el tejido. Entonces, como resultados por ahora de lo que hemos visto en nuestros ensayos in vitro, acá en esta gráfica les muestro el eje Y representa disminución en el crecimiento de botrytis, es decir, que a mayor altura de estas barras que ustedes van a ver acá, es un mayor efecto o una mejor mayor disminución del crecimiento de botrytis. Nuestros aislamientos de tricoderma fueron los que mostraron una reducción más significativa en el crecimiento de botrytis, que va a estar alrededor de entre 50 a 70%,
mientras que nuestros bacilos mostraron una reducción menor, pero sin embargo se observa un efecto de este crecimiento. Es importante que tengamos en cuenta que en muchas ocasiones no vamos a lograr un control completo con estos microorganismos, pero sí vamos a disminuir dramáticamente nuestras poblaciones de patógeno y la agresividad de estos mismos. Acá es importante, pues quiero contar que el producto doble níquel, double níquel, que es un Bacillus amyloquifaciens, generó áreas de inhibición para aislamientos de Gerbera petunia y poinsettia, mientras que el Serenade generó áreas de inhibición en aislamientos de rosa, Gerbera y poinsettia. Y con este aislamiento, que es un aislamiento experimental que tenemos acá bajo evaluación, obtuvimos una inhibición, áreas de inhibición en todos los aislamientos evaluados. Pasando un poco de in vitro a in vivo, en las últimas semanas hemos venido realizando ensayos in vivo. Hasta ahora los hemos realizado con petunias, pero la idea es que vamos a evaluar los 4 cultivos que les mencionaba previamente. Y lo que hemos hecho es una evaluación de estos distintos tratamientos que ustedes ven acá, que corresponden a diferentes microorganismos. Tenemos también un control con Captan, que es un fungicida multisitio, y también tenemos otra forma de calcio, que es un calcio derivado de proteínas de plantas, por lo cual se supone que tiene una acción más rápida en la toma y una mejor asimilación por el tejido, y tenemos también un control con agua para estar seguros de nuestros resultados. Todos los tratamientos han sido evaluados en forma de aspersión foliar y en forma de drench, aun cuando muchos no son necesariamente recomendados en una u otra forma, pero es simplemente como parte de este proceso de screening que estamos haciendo. Y acá vemos los resultados iniciales de estas pruebas. Van a ver representadas las aspersiones foliares con una F y los tratamientos en drench con una D. Y acá básicamente tenemos que esto nos representa la severidad de la infección de la enfermedad de botrytis en petunias. Y acá en el eje X tenemos cada uno de los tratamientos que evaluamos como foliar o en drench. Vamos a ver que en esta parte izquierda tenemos unas plantas que no fueron asperjadas con ningún tratamiento, pero a las cuales les adicionamos botrytis. Es como un control adicional a nuestro control de agua, y ven que no existe una diferencia entre el uno y el otro. En la parte derecha de la gráfica vamos a ver unas plantas que no fueron inoculadas con botrytis, que vamos a tener con una severidad muy baja, y también vamos a ver que el tratamiento On Guard Calcium como aspersión foliar se comportó de forma muy similar a lo que observamos a los tratamientos que no fueron inoculados, y también el tratamiento con CIS de manera foliar tuvo una baja severidad de botrytis. Hubo otros tratamientos que tuvieron una respuesta, digamos, intermedia. Hay una reducción con respecto a nuestros control inoculado y a otros tratamientos. Sin embargo, pues no es la respuesta más grande, y de hecho vemos que Captan, que es nuestro fungicida multisitio de control, va a estar en esta respuesta intermedia. Y vemos que otros tratamientos como Triathlon de forma foliar, Guard de forma foliar, Root Shield en drench y incluso On Guard de forma drench tuvieron una respuesta, una reducción intermedia a esta infección por botrytis. Para ir como finalizando este tema, quiero mencionarles que el etileno es otro de los aspectos importantes para destacar dentro de este plan de manejo de botrytis.
John Doll y Bergman de NC State hicieron una investigación el año pasado mirando cómo varía la susceptibilidad a botrytis de acuerdo a la respuesta que tienen diferentes cultivares, en este caso fue de rosas, al etileno. Y es que el etileno es una hormona que va a dar mucha respuesta en cuanto a las señales de estrés que tiene la planta o al proceso de senescencia por los cuales atraviesan los distintos tejidos. Y lo que observaron John Doll y Bergman fue que la exposición de las rosas al etileno aumentó la severidad de los síntomas de la infección de botrytis aún en variedades que no se consideran completamente sensibles al etileno. Sin embargo, obviamente, a medida que vamos a tener mayor sensibilidad al etileno, también ellos observaron que tenían variedades que eran más susceptibles a la infección por botrytis. Y por lo tanto, nosotros creemos que estrategias de manejo que pueden ayudar a la reducción de este etileno pueden ser incorporadas y pueden ser muy importantes para el manejo de botrytis. Varios productos pueden ser usados para el manejo de etileno en post cosecha, incluyendo el Ethyl Block, el STS y incluso el carbón activado también ha sido evaluado para disminuir y bloquear este etileno. Entonces, básicamente con esta información que les hemos mostrado hasta ahora, lo que queremos que tengan en cuenta es que para la toma de decisiones, para el manejo, vamos a tener distintos escenarios y que no todos los escenarios van a requerir del mismo manejo. Y que si parte de nuestro objetivo debe ser cuidar estos fungicidas de sitio específico, que son los más efectivos, pues eso va a implicar que los vamos a tener que rotar de forma más eficiente y que vamos a tener que hacer uso de otros productos cuando vamos a tener un riesgo más bajo. Entonces, en este esquema que les presento acá, vamos a ver, en esta primera columna tengo la temporada, en la segunda tenemos el riesgo y este riesgo va a ser de acuerdo a lo que observamos en campo y de acuerdo a las condiciones climáticas. Y acá vamos a tener una serie de distintas estrategias de manejo. Entonces, cuando tenemos un riesgo alto por condiciones climáticas y por cantidad de inóculo en los invernaderos, indiscutiblemente lo ideal es que hagamos uso de fungicidas de sitio específico efectivos, que no tengan resistencia o que tengan muy bajos niveles de resistencia observados. Y esto independientemente de si estamos en temporada alta o baja, porque pues la idea es que controlemos efectivamente el patógeno en este caso. Sin embargo, vemos que en temporadas altas, pero con un riesgo bajo, podemos hacer uso de los fungicidas multisitio para contrarrestar nuestras infecciones y pueden también observar que los tenemos siempre en contacto a la par con la aplicación de los fungicidas de sitio específico como complemento a estos. Ahora bien, si nos vamos hacia el otro espectro, hacia temporada baja y un riesgo bajo, vamos a ver que hay un mayor énfasis básicamente enfocándonos hacia un manejo más hacia estas otras alternativas como son los agentes de control biológico y los inductores de resistencia y como es el calcio y el etileno. Es importante que tengamos en cuenta que varios de estos agentes de control biológico pueden tomar tiempo en establecer sus poblaciones, así como también toman esfuerzo en repopular dichas poblaciones una vez se inicia con el proceso. Y es importante que tengamos en cuenta, como les mencionaba, que las aplicaciones de calcio de forma foliar dependen mucho del área que entra en contacto con el tratamiento. Por eso es importante que se den aplicaciones con buena cobertura y logrando la mayor área y superficie de contacto posible. Y que en especies de múltiples pétalos
pues vamos a necesitar también el uso, por ejemplo, de estas duchas de alto volumen o de las inmersiones en post cosecha. Pueden encontrar más información de todas las investigaciones del American Floral Endowment en línea en www.endowment.org. Esperamos que hayan disfrutado la presentación de hoy. La investigación y los resultados de la investigación, como los presentados hoy, son solo posibles gracias al apoyo y las contribuciones de la industria. Gracias a los donantes, la AFE puede proporcionar soluciones de investigación gratuitas para apoyar una industria más fuerte. Considere hacer una contribución deductible de impuestos para apoyar el futuro de la industria de la floricultura. Visite endowment.org hoy y vuelva a consultar con frecuencia para conocer nuevas sesiones y actualizaciones.